Muy buenos días para todos aquellos que están ingresando en estos momentos a este evento online que el Distrito Financiero junto al excelente equipo de FX Street les traemos y que el día de hoy vamos a estar hablando de algo, la verdad, bastante interesante y es una pregunta, la verdad, que no solamente nosotros nos planteamos en el día de hoy, sino que yo podría estar seguro es que toda la economía a nivel mundial, es decir, la coyuntura económica se está cuestionando en estos momentos y es precisamente si la inflación va a seguir creciendo, porque sin duda alguna ha sido el principal factor que ha detonado a varias preguntas, a varias cuestiones y que adicionalmente se ha visto el impacto meramente negativo en la economía a nivel mundial es si efectivamente va a continuar creciendo la inflación. ¿Listo? Entonces, bueno, bienvenidos, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y pues el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a este tema. También me gustaría saber desde dónde nos están sintonizando, si nos están sintonizando desde España, si nos están sintonizando desde diferentes países aquí de LATAM. Entonces, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes. Y pues nada, entonces vamos a dar inicio con el tema, la verdad, del día de hoy, que es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de la inflación, este fenómeno de crecimiento de precios por parte de los bienes y servicios de la economía que claro, fueron impulsados por, se podría determinar que por varios factores, en donde principalmente, y de hecho muchas personas hay veces se les olvida, es que toda esta situación ocurrió con base a los altos niveles de ingresos o de flujos de efectivo que fueron ingresando a las economías debido a la pandemia del COVID-19. Es decir, toda esta situación surge a partir del COVID-19 donde los diferentes bancos centrales lo que empezaron fue a aumentar los flujos de efectivo o inyectar liquidez debido, por supuesto, que a la quietud de las diferentes actividades económicas a nivel mundial. Claro, nosotros vimos que las manufactureras se detuvieron, vimos que en sí la relación comercial se detuvo y que adicionalmente, pues, durante esta fase del 2020 que se desplazó hasta el 2021 y que incluso en el 2022 actualmente se siguen viviendo las consecuencias de todo este tema del COVID-19 y que, claro, nosotros actualmente lo estamos viendo reflejados en que en la inflación. ¿Listo? Ok, voy saludando también a Jorge que nos estás sintonizando desde Uruguay. Un saludo para ti, Jorge. Y claro, entonces, debido a toda esta situación, actualmente, o más que todo, si lo colocamos hoy, podemos ver presiones inflacionarias que están superando incluso el 10% en algunas regiones del mundo. Entonces, claro. Debido a toda esta situación, muchas personas se están preguntando, bueno, entonces, ¿qué significa? Que vamos a estar entrando o estamos a puertas de una posible crisis o una posible recesión económica que puede ser incluso mucho más fuerte a comparación, digamos, por parte de algunas crisis anteriores. Pues digamos que en estos momentos no lo sabemos y una realidad que pasa cuando nosotros hablamos de los mercados financieros es que las fases de ciclos contractivos o más que todo las fases de crisis, pues nosotros no las vamos a poder saber a ciencia cierta hasta que efectivamente los resultados se vayan determinando. De hecho, muchas personas podrían considerar que en estos momentos estamos en crisis, pero claro, la cuestión es que esas decisiones o esa información se va a ir conociendo a través del tiempo. Entonces nosotros como operadores del mercado, como traders, tenemos que estar haciendo una lectura con respecto a los indicadores económicos con la finalidad de qué? De entender mejor los mercados y adicionalmente de estar preparados para tomar decisiones de inversión. ¿Listo? Ahora, ustedes me preguntan, bueno, ¿realmente se da, o sea, se va a dar el fuerte impacto de que la inflación siga creciendo? Pues es una realidad que la verdad no es del todo falsa. Es decir, la inflación va a seguir creciendo, puede seguir creciendo, porque la realidad es que aún no se ha podido encontrar techos de la inflación en donde los bancos centrales van a seguir tomando ¿qué? Decisiones agresivas. Pero claro, nosotros como operadores del mercado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar decisiones de inversión. ¿Listo? Ahora, el impacto de la inflación al día de hoy, ¿cierto? Normalmente, cuando nosotros vemos el estado actual por parte de los mercados financieros, ¿qué es lo que vamos a poder entender? Que tenemos un aumento por parte de la aversión al riesgo, entendiendo la aversión al riesgo como la ausencia de posiciones, ¿cierto? Sobre activos que presentan mayores rentabilidades. ¿Por qué? Porque son activos que se pueden considerar como con mayores niveles de riesgo.
y que adicionalmente tras la pandemia del COVID-19, lo que nosotros hemos podido ver, y lo voy a colocar aquí a la parte de abajo, es que el dólar estadounidense sigue trabajando como un activo refugio. Entonces, claro, siendo un activo refugio por parte del dólar estadounidense, nosotros vamos a es efectivamente poder ver que el dólar puede seguir ganando posicionamiento. ¿Por qué? Porque claro, la inflación lo que está haciendo es que está limitando los crecimientos por parte de los sectores económicos y que adicionalmente lo que está alimentando es una posible entrada a una crisis financiera o como pues algunos lo determinan, el fantasma. Digamos que efectivamente de la crisis está presente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros hemos podido ver del impacto de la inflación? Y es que el crecimiento económico en el 2022, si nosotros no nos paramos a finales del 2021, si nos paramos al inicio del 2022 incluso, habíamos determinado que el crecimiento podría estar oscilando a nivel mundial del 3,0%, cifras determinadas por parte del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional. Pero claro, la realidad es que el crecimiento ahorita, en un escenario optimista, se consolida alrededor del 2,6%. Entonces, claro, tenemos una contracción de 4 puntos y que adición, bueno, estamos hablando bueno, de 40 puntos básicos o de 4 o de 0,4 puntos porcentuales y la realidad es que todo esto ha sido obviamente por causa de la inflación. Adicionalmente, si ustedes quieren, digamos que al momento de determinar si se está dando realmente un crecimiento real de la economía, simplemente cuando nosotros queremos hablar de crecimientos en valores en términos absolutos, solamente debemos tomar lo que es el Producto Interno Bruto e incluso para algunos estados tomar el Producto Interno Nacional y restarles la inflación. Eso lo que nos da por fórmula económica es efectivamente el crecimiento real desde el punto de vista del valor de la economía. Entonces, claro, aquí lo importante es que si nosotros tomamos estos factores, nos vamos a dar cuenta que el crecimiento real en los sectores económicos, pues efectivamente es imaginario, porque realmente el aumento por parte de los bienes y servicios en la economía, en terminología de precios, lo que está haciendo es que efectivamente no genere crecimientos reales por el sector económico. Por eso es que desde el 2020, y entidades como el Banco Mundial, incluso por parte de algunos fuertes económicos, como en el caso de BlackRock, habían determinado de que efectivamente la pandemia del COVID-19 iba a generar un retraso en el crecimiento económico alrededor entre unos 7 a 10 años. Y esto es uno de los, digamos, de esos resultados que se están viendo. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, si un crecimiento real pues efectivamente se está determinando en un 2,6%, pero que actualmente la inflación global, es decir, a nivel mundial, un dato consolidado entre todas las naciones, se puede determinar en un 8,3% según el FMI, lo que vamos a ver es que efectivamente no se están dando dichos crecimientos económicos. Entonces, claro, si no estamos viendo datos que consoliden esos crecimientos, pues en pocas palabras estamos a puertas de una recesión económica. Eso es lo que está ocurriendo actualmente con respecto a la inflación y que adicionalmente también tenemos que factores como efectivamente una crisis alimentaria que se está presentando principalmente en Ucrania, ¿cierto? Debido a las consecuencias del conflicto armado entre Rusia y el país ucraniano, junto a una crisis energética que, claro, la crisis energética es consecuencia de la guerra en donde pues Occidente sigue buscando sancionar a Rusia para poder determinar, pues digamos que ciertos límites de la invasión por parte del país ruso a territorio ucraniano, pues claro, la crisis energética precisamente es uno de esos factores. ¿Por qué? Porque claro, Rusia decidió limitar los niveles de bombeo por parte de gas natural a la región del viejo continente y que adicionalmente estamos a puertas de que de un invierno y que adicionalmente si fue uno de los veranos más fuertes que ha habido en Europa, pues el invierno también se puede llegar a determinar como bueno, sí, una época bastante fuerte por parte del continente europeo. Entonces, claro, tenemos un invierno que va a ser bastante fuerte, tenemos una reducción por parte de el consumo de energía por parte de Europa, porque claro, ¿qué es lo que están haciendo? Están intentando aumentar sus reservas con la finalidad de poder digamos que sí, bueno, más que, bueno, ¿cómo lo podría mencionar de una manera un poco más sencilla? Para poder garantizar.
la disponibilidad de energía, sobre todo porque por parte de Europa, pues el uso de la calefacción en invierno, pues es algo prácticamente obligatorio para poder soportar esos fuertes fríos de invierno. Entonces, claro, eso es como lo que nosotros vamos a ver y que adicionalmente son las consecuencias que, al final, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que todos estos ciclos o estos factores han contribuido al ciclo de una inflación que sigue siendo permanente por parte de la economía del mundo. Entonces, claro, eso es lo que nosotros vamos a poder ver por parte del impacto de hoy. Y que adicionalmente, no es algo que se haya determinado una solución. Los precios de la energía, del gas natural, siguen siendo bastante elevados. La demanda por parte del petróleo a nivel mundial sigue siendo un factor que disminuye, que efectivamente no impulsa los precios internacionales de la energía, bueno, por parte del petróleo y que adicionalmente Europa tiene que buscar o empezar a buscar diferentes sustitutos. Entonces, hay que tener bastante cuidado con respecto a ello. ¿Listo? Entonces, punto importante que quiero que todos ustedes tengan en cuenta. ¿Listo? Ahora, también vamos a tener en cuenta que lo que nosotros hemos podido ver es que la inflación ha sido, digamos que, más fuerte, ¿cierto? En aquellos países donde pues efectivamente se consideran economías desarrolladas y que adicionalmente los países en vía de desarrollo son aquellas economías que efectivamente están sufriendo las consecuencias. Claro, ¿por qué está ocurriendo esto? Digamos que eso es un punto que quiero que tengamos en cuenta de aquí en adelante. Y todo se determina debido al ajuste por parte de las tasas de interés. Ahora, ¿por qué pasa esto? Las economías desarrolladas están presentando incrementos por parte de los tipos de interés, ¿cierto? Por parte de sus tasas de interés y lo que ha generado eso es que los precios por parte de los títulos de deuda de aquellos países desarrollados sean cada vez más atractivos para aquellos inversionistas por parte de mercados de renta fija, lo que ha limitado sin duda alguna el comercio, ¿cierto? Por parte de aquellos títulos de deuda de países en vía de desarrollo. Claro, si nosotros podemos ver esta consecuencia, uno podría decir, no, pero es que estamos hablando de mercado de renta fija, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando nosotros hablamos de divisas, se van a ver más fuertemente impactadas. Ahora, supongamos lo siguiente, si nosotros estamos viendo por parte de un aumento en tipos de interés, ¿cierto? Por parte de sus tasas, lo que va a determinar es que la moneda local, ¿cierto? De ese país va a ser más fuerte. Entonces, claro, si nosotros lo vemos desde este sentido y que efectivamente va a ser más fuerte, lo que va a impactar es, o lo que va a generar es que aquellas economías en vía de desarrollo pues no tengan títulos atractivos y lo que va a generar es que esas divisas exóticas presenten mayores devaluaciones. Un fuerte caso es el dólar con respecto al peso argentino, el dólar con respecto al peso colombiano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos podido ver que son las divisas que han sufrido más devaluaciones frente a un dólar estadounidense que es cada vez más fuerte. ¿Y por qué es cada vez más fuerte? Recordémoslo, porque el dólar sigue trabajando como un activo refugio para todas las economías a nivel mundial. Entonces, claro, aquí es donde nosotros hemos podido ver que los países en vía de desarrollo incluso pueden ser más impactados por inflación extranjera que se puede evidenciar por parte de Estados Unidos, por parte de Europa e incluso por parte del gigante asiático. Y eso es lo que podemos, digamos que entender, es que se genera un efecto traslado en donde aquellas economías están empezando a sacar esa inflación y claro, pues ¿quiénes son las economías que van a tener que recibir esa inflación? Van a ser aquellos países que están en vía de desarrollo. Adicionalmente, también es importante entender que esta situación de encarecimiento por parte de los bienes y los servicios, pues también lo que ha generado es que sea difícil adquirir bienes, como en el caso de los alimentos, o que incluso esos bienes no duraderos, ¿cierto?, sean cada vez más costosos. Un ejemplo que nosotros vamos a poder ver, que adicionalmente digamos que se vio muy evidente durante el 2021, que era cuando esa inflación se determinaba que era transitoria, ¿cierto? Y que luego actualmente tiene digamos que unas características permanentes. Lo que podemos ver, digamos, un ejemplo es el caso de las tarjetas gráficas, en donde sin duda alguna presentaron crecimientos durante finales del 2019. En el 2020 se encarecieron, en el 2021 se volvieron a encarecer más y que incluso actualmente no existe un stock suficiente para poder suplir la demanda de tarjetas gráficas a nivel mundial. Y eso que esto es el ejemplo solamente por parte de un activo.
Ahora, si los miramos desde un punto de vista un poco más profundo, vamos a poder ver que pues efectivamente esta situación va a seguir impactando y que adicionalmente ¿a quién les va a impactar esto? A las empresas. ¿En qué punto les va a impactar a las empresas? Por parte de los rendimientos de las, efectivamente, bueno, sí, por parte de los rendimientos de la empresa. Y que claro, eso lo que va a generar va a ser o va a generar un impacto negativo por parte de las cotizaciones, ¿cierto? Por parte de las acciones y sin duda alguna también va a ser una acción, o bueno, lo que es el tema de mercado accionario, mercado de renta variable, se ha visto impactado por parte de la inflación. Adicionalmente también vamos a tener en cuenta que son los bancos centrales los que pues efectivamente están tomando las decisiones más agresivas por parte de toda la economía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a subir los tipos de interés. ¿Para qué? Para poder reducir la inflación. Ahora, puede que unos tal vez digamos no comprendan muy bien este aspecto o esta variable, pero la verdad entenderla es bastante sencillo. ¿Por qué? Simplemente lo vamos a ver desde el punto de vista que un aumento en los tipos de interés lo que va a generar es que, sí, lo que va a generar es una reducción por parte de la inflación. Si nosotros vemos que los bancos centrales están aumentando esos tipos de interés para bajar la inflación, solamente es con un objetivo, es para poder garantizar el valor adquisitivo de la divisa en la economía a nivel mundial. Entonces, claro, los bancos centrales se van a seguir viendo obligados. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿la Fed va a presentar subidas agresivas en los tipos de interés para lo que resta del año? No podría decirlo que agresiva desde el punto de vista de 100 puntos, pero no puedo, digamos que uno como trader, como analista, no puede llegar a descartar una subida de 50 o 75 puntos. ¿Por qué? Porque todo se depende del dato de la inflación. Ahora, para todos ustedes. Si se llega a conocer el dato el jueves por parte de la inflación de Estados Unidos que se va a publicar, ¿cierto? Nosotros que debemos estar pendientes. Es no solamente el resultado que se va a conocer matemáticamente de la inflación, sino también es entender las consecuencias que fueron causantes de esa inflación y adicionalmente escuchar la posición por parte de la Reserva Federal con respecto al dato de la inflación. ¿Por qué? Porque si efectivamente ese dato de inflación ya está tocando un techo, y que la Fed asegura de que efectivamente ese techo ya se ha alcanzado, significa que ya no se van a presentar más subidas en tipo de interés agresivos, sino que se va a dejar una tasa ya determinada de acuerdo a esa última subida que se presentó previamente y empezar a dejar que la economía se empiece a recuperar por sí sola. Cosa que se genere un efecto dominó en el control de los tipos de interés, en los tipos de tasas que se van a regular por parte del sector financiero y que adicionalmente la economía lo que va a empezar a generar es que se va a empezar a enfriar desde el punto de vista de la inflación. Claro, ese es el punto importante que nosotros vamos a tener en cuenta. Pero claro, si ustedes observan de que se van a seguir presentando subidas agresivas por parte de los tipos de interés, aquí nosotros no podemos descartar el hecho de que se presenten porque la inflación sigue creciendo. Si la inflación sigue creciendo, las tasas van a tener que seguir creciendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que se logre evidenciar una reducción o un control de esa subida por parte de los precios y de los bienes y los servicios en la economía. Claro, actualmente los operadores del mercado, y no solamente los operadores del mercado, sino desde el punto de vista del sector de los hogares, están fomentando el ahorro, ¿cierto? Disminuyendo el consumo para efectivamente poder lidiar con una economía con tasas altas y con precios altos. Ahora, ¿cuáles son las economías que nosotros vamos a poder ver más impactadas? Si nosotros nos centramos desde el punto de vista de América Latina, vamos a poder ver que pues efectivamente el sector está presentando actualmente, digamos que una contracción económica al punto de generar solamente un crecimiento del 2,5% y que incluso lo más radical es que para el 2023 se va a consolidar en 1,9%. Pero claro, si nosotros vemos la inflación por caso de Argentina, está alrededor del 78,5% y por parte de Venezuela del 114 sí, bueno, 114,1%. Bueno, por parte de Venezuela es como un caso exótico. ¿Y esto por qué? Porque pues claro, no existen registros o controles por parte del Banco Central de Venezuela. Entonces, de cierta manera, no tenemos una, digamos que una información bastante certera. Ahora, si ustedes me preguntan por los demás países de la región, digamos que la inflación podría estar consolidándose entre un rango de entre un 8 a un 12%. En el caso de Colombia se consolidó alrededor de por encima del 10%, según el último dato. En el caso de Chile, digamos que se espera que alrededor de esta semana o incluso la próxima se conozca nuevamente el dato de inflación,
Pero lo que sí nosotros vamos a poder ver es que, según el Banco Mundial, las economías más impactadas por parte de la región van a ser Argentina y Venezuela, o que actualmente son impactadas de la inflación por parte de estas dos naciones. Claro, si nos centramos desde el punto de vista de aquí, de la región de Latam. Ahora, si nosotros nos pasamos ya por parte de efectivamente de las economías que se podrían considerar en vía de desarrollo, vamos a poder ver que el Reino Unido actualmente es una de las economías que se ha visto más impactada por parte del crecimiento de la inflación. ¿Y esto dado por qué? Porque, claro, debido a que actualmente el Reino Unido sigue pues estableciendo, digamos, negociaciones económicas por parte de la región con la Unión Europea, vamos a poder ver que su inflación se consolidó alrededor del 9,9% por parte del Reino Unido y que adicionalmente pues el Banco de Inglaterra no ha tomado, se podría decir que las mejores decisiones, incluso pues si tenemos en cuenta el ministro de Finanzas y Economía por parte del Reino Unido y que efectivamente hace unas semanas pues se presentó una situación coyuntural bastante delicada con respecto a la actividad económica por parte del país británico. Entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a poder ver es que el Banco de Inglaterra lo que está centrando actualmente para poder mitigar la inflación es efectivamente aumentar la compra de los bonos de gobierno y esto con la finalidad de que de efectivamente garantizar el poder adquisitivo por parte de la libra, disminuyendo los niveles de liquidez en la economía, porque claro, debido a la situación que se presentó por parte de la pandemia del COVID-19, lo que los operadores del mercado, o bueno, lo que la economía se pudo dar cuenta es que esos excesos de liquidez que se inyectaron durante ese tiempo necesario no se fueron recogiendo, ¿cierto? A lo largo del 2021 y en el 2022, lo que nosotros vamos a poder ver es efectivamente ese impacto meramente negativo. Entonces, claro, aquí lo que necesita o lo que se ha centrado por parte del Banco de Inglaterra es aumentar la compra de los títulos, reducir esos excesos de liquidez y controlar la inflación. Normalmente esto se lo pueden conocer como operaciones de mercado abierto o las OMAs, pero claro, estamos hablando de OMAs de carácter contractivo. Luego de esto vamos a poder ver que Alemania ha sido el país, digamos que más impactado por parte del viejo continente debido al alza por parte de los precios de la energía. Nosotros debemos tener en cuenta que una gran parte de Europa, pues efectivamente depende de los flujos de gas natural y de petróleo que son entregados o que eran entregados principalmente por Rusia, pero debido a la causa de la invasión, pues por supuesto que Occidente lo que decidió hacer fue tomar una política agresiva contra Rusia debido a la invasión hacia Ucrania, pero claro, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que los precios de energéticos y esa crisis energética que actualmente se ha presentado en Europa, pues ha generado de que la inflación en la Alemania se consolide por el 10%. Y eso que, claro, estamos hablando que incluso el bloque estaría también alrededor de este porcentaje de inflación. Ahora, ¿por qué tenemos que mirar a Alemania sabiendo que hay más países en la en la zona de euro? Y es porque Alemania es la principal economía de la eurozona, ¿cierto? Si nosotros vemos que la principal de la economía de la eurozona está presentando esas presiones inflacionarias tan altas, pues no es de extrañar que las demás economías se encuentren incluso en una situación peor en datos de inflación y que adicionalmente si nosotros nos paramos un momento en Europa, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender? Es que la inflación durante el tercer trimestre del año nos vamos a poder ver que pues no fue, digamos que tan fuerte a comparación de este posible inicio del cuarto trimestre del año. ¿Por qué? Porque claro, durante el tercer trimestre del año se puede entender que es la temporada de verano en donde Europa, que siendo uno de sus sectores más fuertes, que es el turístico, tuvo un gran, digamos que sí, una buena temporada de vacaciones, en donde, claro, tuvimos una ocupación hotelera bastante alta, donde se presentó un aumento por parte de los aspectos turísticos del viejo continente. Entonces, claro, eso lo que permitió fue mitigar un poco los impactos de la inflación, pero la crisis energética, sin duda alguna, es uno de los factores más determinantes que va a seguir contribuyendo con el tema de la inflación. Ahora, ¿Europa se está preparando para ello? Sí, para recibir, digamos que el invierno y tratar de mitigar los precios de la energía, sí, principalmente como los gobiernos están aumentando sus subsidios energéticos, se está presentando un aumento por parte de los subsidios de gasolina. También lo que podemos podido evidenciar es que se están determinando algo que me parece interesante, que son los planes de reserva de energía.
en donde, ¿qué es lo que está haciendo sobre todo Alemania? Ya estableció que se tiene que guardar alrededor entre un 10% de sus reservas energéticas, es decir, aumentarlas en un 10%, disminuir el consumo por parte de algunos, digamos, de algunos aspectos del día al día por parte de la población, incluso por parte de los gobiernos de turno, porque claro, aquí lo que se trata de hacer es reducir el consumo, garantizar esas reservas de energía para la época de invierno y que adicionalmente esto lo que puede llegar a generar es también enfriar un poco los precios de la energía en el viejo continente. Pero claro, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que también se corre el riesgo de que la producción por parte de Alemania se vea disminuido debido a estas políticas de reservas de energía por parte del viejo continente. ¿Listo? Entonces, como un punto que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante, ¿ok? Es como para que tengamos en cuenta, para que empecemos a trabajar, digamos, para poder analizar estos aspectos o estas variables y que adicionalmente, si nosotros vemos que por parte de Alemania, o bueno, estos planes energéticos llegan a ser favorables, lo que vamos a poder ver es un fortalecimiento por parte del euro, pero claro, si seguimos viendo un dólar estadounidense que sigue trabajando como refugio, pues sin duda alguna la paridad del euro dólar vamos a poder ver que va a seguir presentando contracciones. Ya que esté por debajo de la paridad de Durno es una sorpresa bastante fuerte, pero esto no significa de que efectivamente vaya a continuar así. No, de hecho también se pueden presentar escenarios en donde la recuperación por parte del sector energético permita a Alemania, o más que Alemania, es por parte del viejo continente volverse a levantar. Ahora, lo importante es que estos planes de reducción de consumo de energía se centren principalmente en la población y que las empresas puedan seguir manteniendo su capacidad manufacturera. Dado caso en que se presente una reducción en la capacidad de manufacturera por los precios de la energía, lo que nosotros vamos a poder ver es que efectivamente la producción en Alemania va a seguir disminuyendo y eso lo que puede llegar a generar es una contribución por parte de las presiones inflacionarias en contra de la economía. ¿Listo? Como un punto que debemos tener en cuenta de aquí en adelante. Entonces, claro, si nosotros volvemos a traer nuestra pregunta inicial, ¿va a continuar la inflación? Dado caso en que, pues efectivamente los escenarios que acabamos de plantear por parte de la economía del viejo continente se sigan presentando, pues muy seguramente sí van a seguir presentándose esas presiones inflacionarias. Adicionalmente, es importante mencionar la posición por parte del Banco Central Europeo, donde digamos que por parte de las últimas charlas, Christine Lagarde, pues efectivamente ha determinado de que la posición de la institución monetaria es tomar efectivamente una perspectiva más hawkish, es decir, que efectivamente presentemos un aumento por parte de los tipos de interés para efectivamente controlar esas presiones inflacionarias. ¿Listo? Punto importante, punto relevante que vamos a tener en cuenta y que adicionalmente aquí vamos a poder tener un control de este detonante tan negativo que puede ser la economía a nivel mundial. ¿Listo? Como para que tengamos en cuenta de aquí en adelante. Ahora, es importante, si nosotros hablamos de los precios de la energía, mencionar el comportamiento por parte de las cotizaciones del crudo. Lo que nosotros podemos ver y que en estos momentos también les estoy mostrando es que efectivamente el petróleo, ya sea con referencia a Brent o ya sea con referencia a WTI, presenta contracciones desde las últimas 2 jornadas de mercado, pero lo que sí vamos a poder ver es que desde el punto de vista del largo plazo se siguen presentando devaluaciones bastante significativas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder evidenciar? Lo que se espera por parte de los productores, es decir, desde el punto de vista por parte del OPEP, es que efectivamente se presente una recuperación en donde pues un precio objetivo por parte del barril de petróleo esté alrededor de los $100, que incluso vamos a poder encontrar una convergencia entre el nivel de 50 del retroceso de Fibonacci alrededor del promedio, ¿cierto? Estamos hablando de los $101 con respecto a un posible Fibonacci que se llegó a consolidar para poder mirar una extensión en el corto plazo. Pero lo que sí podemos evidenciar es que este movimiento bajista sigue siendo algo bastante fuerte, en donde las cotizaciones, y de hecho vamos a quitar esta pequeña extensión de Fibonacci, sino para poder ver bien el retroceso, es que las cotizaciones no han logrado consolidarse por encima del nivel del 38.2 o incluso tratar de buscar el nivel de 50, y de hecho que ha sido un movimiento bastante largo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder esperar? De que efectivamente no existen los datos o los valores suficientes para que el petróleo, digamos que efectivamente pueda determinar una recuperación de los $100 y que adicionalmente por parte de la decisión de la OPEP más
es decir, la OPEP y sus aliados, pues efectivamente ya esta noticia de la disminución de bombeo en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre, pues simplemente ya es algo superficial, es decir, no se generó un impacto mayor del que se esperaba porque los operadores del mercado no, digamos que descartan estas decisiones. ¿Por qué? Porque, claro, existen los temores de que la economía a nivel mundial entre en una fase de recesión y que adicionalmente nosotros vamos a poder tener en cuenta de que la demanda de petróleo a nivel mundial no se encuentra en las mejores condiciones. Pero claro, aquí podemos ver que los países en el viejo continente e incluso algunos países asiáticos se van a ver obligados en empezar a consumir más petróleo que gas natural debido al alza del precio del gas natural a nivel mundial y que adicionalmente en una época de invierno tienen que garantizar sí o sí, efectivamente, más que los precios de energía, es garantizar la energía por parte bueno, por parte de sus economías, ¿cierto? Entonces, claro, en el corto plazo lo que nosotros vamos a poder ver es que la estabilidad va a estar alrededor de los $87. Pero lo que sí nosotros vamos también a tener mucho cuidado es que en marcos efectivamente mayores vamos a poder estar pendiente de los $95.24. ¿Por qué? Porque corresponden al nivel del 38.2 del retroceso, es decir, es la siguiente resistencia más fuerte que incluso, digamos que las cotizaciones no han estado dispuestas a acercarse más allá, pero digamos que si nosotros queremos verlo, digamos desde un punto de vista más cercano, y es que en el corto plazo vamos a poder observar de que efectivamente los precios encuentran una resistencia bastante significativa y que se podría entender como una resistencia técnica alrededor de los $92. Entonces, claro, en un posible escenario de recuperación que tenemos que esperar de que efectivamente el nivel de los 87, o bueno, más que todo de los $88 logre sobrepasar o que los precios logren sobrepasarlos de una manera bastante sólida para ya una búsqueda de una posible corrección de esa tendencia que podemos visualizar en un marco diario. Pero claro, esta corrección de la tendencia en estos momentos es bastante débil, se está evidenciando más es efectivamente digamos que una continuación de esa tendencia bajista en donde nosotros, ¿dónde vamos a estar pendientes? Pues más o menos en los niveles mínimos que se marcaron durante el mes de septiembre, que son alrededor de los $76. Nivel crítico o alarmante desde el punto de vista de este análisis del corto plazo, alrededor de los $81. Es como un nivel de precio que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Y que adicionalmente es una buena manera de visualizar y de hacer un mejor estudio con respecto a los mercados. Ahora, sí, nosotros también, digamos que nos centramos más desde el punto de vista del estudio por parte de los precios consecuentes a la inflación creciente a nivel mundial. Lo que nosotros vamos a poder ver es que el conflicto entre Rusia y Ucrania va a seguir siendo el principal detonante de los precios internacionales de la energía. Recordemos que por parte de Ucrania pasa principalmente los oleoductos que pues efectivamente alimentan la energía por parte de Europa y que adicionalmente están los oleoductos de Gazprom, de Nord Stream 1 y 2, que en estos momentos se encuentran en un nivel de bombeo bastante bajo. Claro, ahorita la preocupación es que si Occidente sigue presentando sanciones internacionales bueno, por parte de Rusia, pues claro, los niveles de bombeo se pongan en puntos más críticos o que incluso simplemente cierren pues efectivamente el paso por parte de esta materia prima tan necesaria por parte del viejo continente. Entonces, claro, es como un punto importante y relevante que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, las tensiones entre Rusia y Ucrania son cada vez peores. De hecho, hoy se reanudó nuevos bombeos por parte bueno, por parte de Rusia hacia Ucrania y que claro, ahorita el conflicto está tomando digamos que un tono más agresivo en donde algunos expertos por parte de la milicia estadounidense, incluso por parte del Pentágono, han pues efectivamente afirmado de que no se descarta un posible, digamos que uso de armas nucleares para allá por parte de Rusia para poder, digamos, establecer un fin al conflicto. Entonces, claro, esto lo que ha generado es que los precios internacionales tanto del gas natural así como por parte del petróleo, pues sigan en niveles alarmantes. No digo que el petróleo esté alto y sea un nivel alarmante, sino que por la situación coyuntural que se está presentando, como muchos saben, Occidente está intentando sancionar los precios internacionales de petróleo, pero de petróleo por parte de bombeado de Rusia, ¿cierto?
Entonces, claro, aquí simplemente estamos en una situación un poco tensionante en donde Rusia, pues sin duda alguna, sigue tomando acciones bastante fuertes y que adicionalmente vamos a tener en cuenta que Ucrania es el mayor exportador de trigo, ¿cierto? A nivel mundial. Entonces tenemos una escasez de este cereal y que adicionalmente esto lo que ha alimentado es la crisis alimentaria a nivel mundial, ¿ok? Entonces, lo que vamos a poder tener en cuenta es que debemos estar vigilando precios como el caso de trigo, de la soya, de la cocoa, y que adicionalmente también Ucrania es uno de aquellos países que produce más fertilizantes y adicionalmente pues elementos para la cosecha y que adicionalmente son suministros que van encaminados principalmente a cierto sector europeo y adicionalmente a nivel mundial. Entonces hay que tener digamos que hay que tener bastante cuidado y bastante vigilancia con respecto a ese punto. Ahora, que si ustedes me preguntan, la crisis energética alimentaria, ¿hasta cuándo va a continuar? Digamos que esto va a seguir teniendo un efecto a mediano plazo, es decir, podemos ver incluso el efecto más o menos hasta el primer o incluso segundo trimestre del próximo año. Aquí lo importante es que pues el conflicto sin duda alguna llegue a una finalidad y se pueda determinar una mejor estabilidad desde el punto de vista del precio del gas natural y de los alimentos, pero sobre todo que se permita digamos que la actividad económica y adicionalmente una nueva reactivación por parte de las exportaciones desde el punto de vista de Ucrania. ¿Listo? Ahora, también es importante ver que em, la crisis por parte de este conflicto armado lo que ha generado es que efectivamente el costo del gas sea cada vez mayor. Se espera que estos costos se mantengan hasta el 2023, lo que les estaba mencionando, más alrededor al mes de marzo, y que adicionalmente la Unión Europea pues siga estableciendo programas de ayuda para pues efectivamente, digamos que garantizar los precios de la energía. Pero claro, a pocas palabras, ¿esto qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Por estas razones, pues efectivamente, tanto los expertos, incluso por parte de nosotros, el equipo de analistas, estamos seguros de que la inflación podrá seguir presentando sus crecimientos en esos primeros meses del 2023. Es decir, la inflación va a seguir siendo o va a seguir siendo creciente. Dado caso en que la inflación sea creciente, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder esperar? De que efectivamente se mantenga una política monetaria agresiva por parte de los bancos centrales y que adicionalmente, pues, digamos que se empiecen a esperar que señales claras de un techo en la inflación y de medidas necesarias para reducir efectivamente esas presiones que simplemente están limitando cada vez más el verdadero crecimiento económico y adicionalmente también empezar a garantizar ese desarrollo económico, teniendo en cuenta que el desarrollo económico nosotros lo definimos no desde el punto de vista del aumento de la calidad de la economía, sino desde el aumento de la calidad de la población que participan en esas economías. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a empezar a ver disminuciones de la inflación? A partir del 2023. Es una realidad. En este 2022 nosotros no tenemos ni datos, ni variables, ni razones justificantes lo suficientemente fuertes para decir, oiga, la inflación puede empezar a disminuir en este año. No. Pero ¿qué sí se espera en este año? Es que se logre encontrar un techo de la inflación, tanto por parte del viejo continente, así como por parte de los Estados Unidos, incluso por parte de muchas economías. Pero claro, hay que tener en cuenta lo siguiente, para aquellas economías en vía de desarrollo, los datos económicos pueden que sean conocidos en un tiempo un poco más prolongado. Entonces, posiblemente ese techo de la inflación no se conozca para este 2022, sino se conozca para los inicios del 2023 y que adicionalmente los bancos centrales van a seguir tomando sus decisiones de control con respecto a la inflación. ¿Para qué? Para que efectivamente se evite un escenario de recesión económica a nivel mundial, pero que al final va a ser la misma coyuntura económica, es decir, el mismo comportamiento de ciclo de la economía que va a determinar si realmente vamos a entrar en una fase de recesión o de crisis económica o no. Y ya con esto llegamos a el final de este evento online. Les espero que les haya gustado bastante. Por favor, déjenme sus comentarios. Igualmente, si les gustó y quieren saber más, no solamente por parte de nosotros, sino por parte de FX Street, bueno, por parte de este gran aliado, pueden ingresar a la página oficial donde ustedes van a poder encontrar no solamente este evento, sino que van a poder encontrar muchos artículos económicos e incluso análisis técnicos
pronósticos y análisis de mercados, en donde pues efectivamente van a poder mantener una vigilancia con respecto a esta inflación, pero si está con respecto a este tema de la inflación, pero adicionalmente si ustedes están interesados en cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesorías, eventos online o clases personalizadas, pues efectivamente escríbanos a info@dfx.com. Ok, Francisco, me alegra que te haya gustado el análisis, la verdad. Es como darles los datos relevantes y necesarios que actualmente siguen impactando y que adicionalmente son los que nosotros vamos a poder mantener más vigilancia. ¿Listo? También les dejo a todos ustedes nuestra información de contacto. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tenemos un grupo en Telegram, TikTok y también nuestro canal de YouTube de FX Distinto Financiero. ¿Listo? Les agradezco a todos por su participación y bueno, ya efectivamente apenas el tiempo. Les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y les dejo, sobre todo, los invito a que ingresen a www.eldfx.com, así como pueden ingresar a fxstreet.es, donde van a poder encontrar excelente contenido y de la mano de grandes expertos del mercado. ¿Listo? No siendo más, feliz mañana o feliz tarde para todos ustedes y nos veremos en un próximo evento.